La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. Introducción. Hola, te voy a explicar algo. ¿Qué cosas? Los diferentes términos y nombres con sus respectivas señas para que puedas comprender. ¿Qué significa la introducción de la historia? ¿Qué es? La historia es larga y quizás la comprendas más o menos. Los conceptos de la historia te traemos al inicio como una forma de explicarte para que puedas comprender con mayor claridad. Con la introducción lo vas a comprobar. Te invito a verla a continuación. La palabra es fariseo y su seña es así. ¿Quiénes eran? Eran un grupo de hombres judíos que sabían mucho sobre la ley. La ley tenía 613 reglamentos, pero los fariseos aún añadían más y más reglamentos por sus propias cuentas. ¿Qué hacían ellos? Los fariseos examinaban y controlaban a las personas, las enseñanzas de las personas para aprobarlas o desaprobarlas. El grupo de judíos de los fariseos no compartían con otras personas judías, sino que se apartaban de ellas. Ellos mismos se consideraban un grupo exclusivo y andaban en grupo. La ciudad llamada Jerusalén, esta es su seña. Ahí estaba el templo, grande, alto y majestuoso. Había un pueblo en una región cercana llamada Betania, y esta es su seña. Jesús terminó de enseñarle a sus discípulos y se fue junto con ellos y con la gente a Jerusalén hasta llegar cerca de los pueblos llamados Betania y Betfagé, cerca del monte de los olivos. Jesús iba montado en el burro, camino a Jerusalén. Al verle, la gente se quitaban sus mantos y colocaban en el suelo. Le mostramos la historia bíblica a continuación. Historia bíblica. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículo 28 al 44. Jesús terminó de enseñarle a sus discípulos y se fue junto con ellos y con la gente a Jerusalén hasta llegar cerca de los pueblos llamados Betania y Betfagé, cerca del monte de los olivos. Allí estaba Jesús acompañado de sus discípulos y les dijo a dos de ellos: quiero que ustedes dos vayan a la ciudad que está enfrente y al mirar alrededor verán a un burro joven atado que nadie lo había montado. Desátenlo y tráiganlo. Si los dueños les preguntan por qué lo están llevando, díganle que es porque el Señor, el Maestro, quiere y necesita el burro. Los dos discípulos hicieron lo que Jesús les dijo. Entraron en la ciudad, miraron alrededor y encontraron a un burro joven. Lo agarraron, le ataron a una cuerda y se lo llevaron. Los dueños del burro les preguntaron: ¿por qué le están desatando las cuerdas al burro? Los discípulos le respondieron: el Señor lo quiere y lo necesita, por eso. Y los hombres los dejaron traer al burro libremente. Los discípulos llegaron con el burro, le colocaron mantas encima, le ayudaron a Jesús para que se montara en el burro y comenzaron a caminar. Jesús iba montado en el burro, camino a Jerusalén. Al verle, la gente se quitaban sus mantos y colocaban en el suelo. Así lo hicieron varias personas. Por donde iba pasando el burro sobre el que iba montado Jesús.
Jesús iba subiendo y bajando desde el Monte de los Olivos hacia Jerusalén, mientras que la gente y los discípulos cantaban. Nosotros recordamos que Jesús hizo maravillas y que Dios es poderoso. Glorifíquenle a Dios, que haya paz en el cielo. Tú eres Rey, eres el representante de Dios y Él te ha dado su bendición. Algunos fariseos y maestros de la ley le dijeron a Jesús: Maestro, Rabí, ellos están gritando y cantando. Ordénales a tus discípulos que se callen. Jesús les respondió: Si ellos se callan, las piedras gritarán y cantarán. Allí donde estaba el monte, iba Jesús montado en el burro, caminando hacia la ciudad de Jerusalén. Y al llegar Jesús vio la ciudad, lloró de sentimiento por la ciudad y dijo Jesús: Personas de Jerusalén, Dios quiere darle paz, pero lamentablemente ustedes están cegados y no entienden en absoluto. No saben, rechazan a Dios. En el futuro tendrán mucho dolor. Sus enemigos vendrán y sitiarán las murallas de la ciudad. Ellos los atacarán y ustedes querrán salir de las murallas de Jerusalén, pero no podrán y quedarán atrapadas. Otras personas vendrán y los matarán y caerán todos muertos. Las casas de Jerusalén, los palacios, los edificios se derrumbarán y se destruirán por completo. ¿Por qué? El Mesías de Dios vino del cielo para salvarlos, pero ustedes le rechazaron a Dios y por eso serán destruidos. Por esa razón Jesús lloraba sobre las personas de Jerusalén con mucho sentimiento.